los datos de la práctica de bilirrubina. Entonces, ustedes para calcular sus resultados van a utilizar el factor de un valor que es de 18. Ese es un dato experimental. Es 18 ese valor para calcular la bilirrubina, tanto total como directa, ¿no? Hemos visto hemos explicado cómo se debe calcular, pero si alguna de ustedes tiene alguna duda, entonces puede preguntar ahora cómo tiene que calcular la bilirrubina tanto total como directa y hacer el cálculo de la bilirrubina indirecta. Si alguien tiene duda, por favor, pregúntenme ahora. No olviden que han trabajado en su serie analítica con un tubo blanco para cada tubo, es decir, para la muestra, para el suero control, para el pool de sueros. Además, no olviden también que en la misma serie analítica hemos hecho la bilirrubina total y la bilirrubina directa. Si bien ustedes han determinado cada una de las fracciones en forma independiente, pero tienen que reunir sus resultados para tener los mismos de bilirrubina total, bilirrubina directa y hacer sus cálculos, ¿no? Entonces, para esos cálculos de total y de directa, repito, tienen que utilizar el factor 18. Ese factor proviene de la determinación experimental. Había explicado también que no utilizamos el estándar en la determinación de la bilirrubina porque es un estándar sumamente inestable, muy sensible a la luz, y por otro lado es también bastante caro el costo. Por lo tanto, hemos utilizado ese patrón o estándar de bilirrubina y les hemos mostrado. Este se presenta en un frasquito en forma liofilizada y el frasco es de color negro, ¿no? O sea, no tiene color, es negro. Por lo tanto, se ha tenido que realizar una serie de determinaciones de diferentes concentraciones y se ha determinado ese factor que es de 18. Por lo tanto, ustedes tienen que aplicar ese factor para todos los cálculos de bilirrubina total y directa. Tenía que explicar en la clase de hoy día el auxiliar de docencia, que él tiene los datos experimentales, mostrarles más con claridad, pero infelizmente no se va a poder hacer eso porque ellos no van a estar presentes en esta reunión. No los he convocado, ha sido un error mío. Pero no hay problema. Entonces, tienen que ir restando ustedes el valor de la bilirrubina, tanto directa como indirecta, la total y la directa del blanco respectivo, ¿no? Tienen que quitarle esa absorbancia que corresponde al blanco, porque de esa manera estamos quitando los cromógenos que están presentes en el suero del paciente y nos quedamos única y exclusivamente con la concentración de bilirrubina del paciente, ¿ya? No sé si aún persisten las dudas. Por favor, si hay alguna duda, díganme. Bueno, creo que todo está claro, no hay problema. Un segundo aspecto que quería decirles es que ustedes tienen que transformar en el tiempo de protrombina, tienen que transformar el tiempo en segundos en porcentaje de actividad protrombínica. Y eso se hace a través de una tabla que yo les voy a enviar esta noche, para que ustedes hagan esa transformación. Es muy sencilla, es una tabla donde refiere. En una columna están los valores del tiempo de protrombina en segundos y en las otras columnas y filas están los valores obtenidos. Entonces, cada una de ustedes, o más bien diré, cada día de práctica se les ha dado ese factor, ese valor de un plasma control. Entonces, con ese valor ustedes tienen que extrapolar en su gráfica, en su tabla, ¿no? Si el valor del control era 14 segundos, entonces 14 segundos es el 100% de actividad protrombínica.
Y ustedes buscan en la columna el valor que ustedes han obtenido ya en el paciente y hacen su correspondiente comparación. Y de esa manera van a saber qué porcentaje de actividad protrombínica tiene. Es cierto que en algunos casos han tenido el tiempo muy superior a los 13 segundos que habíamos mencionado como referencia, pero estamos haciendo un ejercicio, ¿verdad? Entonces, en el ejercicio, mientras no sean datos aberrantes, entonces sí son válidos. Entonces, muchas de ustedes han obtenido 13 segundos de actividad de tiempo de protrombina. En algunos casos han obtenido un poco más y en otros han perdido el control. Entonces tienen que calcular o utilizar más bien los datos que son de 13 segundos o de 14 segundos, pero no aquellos en los que hemos perdido realmente el tiempo de coagulación, ¿no? Ha sido muy rápida esta práctica. En otros casos, otros días no ha sido posible que repitan, pero tomen en cuenta esos valores que son más coherentes. Entonces, con esa tabla, ustedes van a poder transformar el tiempo de protrombina en actividad protrombínica. Después, el INR. El INR, a ver, voy a tratar de mostrarles la lámina un ratito. Ojalá que podamos encontrar. Ya, ¿ven? ¿Ven la lámina? Sí, doctora. Ya, perfecto. Entonces, ahí tienen ustedes cómo van a calcular el INR. Está en INR es igual a R elevado a IC. Entonces, hemos explicado en alguna clase teórica que este INR es un índice de reacción normalizada internacional. O sea, todos los laboratorios utilizan esta denominación de INR para expresar los resultados del tiempo de protrombina. Es importante mantener estas iniciales de INR justamente porque es una razón normalizada a nivel internacional. En muchos laboratorios o muchos médicos suelen pedir el RIN, y el RIN no es nada más que una abreviación en español, pero es recomendable seguir manejando el INR justamente porque ya está normalizado y es de lenguaje universal. Bueno, al margen de eso, el INR se calcula de esta manera. Un R, que es el resultado del tiempo de protrombina del paciente versus el tiempo de protrombina del control. Ese resultado, ese cociente, ustedes tienen que elevar a la potencia IC. ¿Y qué es el IC? Es un índice de sensibilidad internacional que es específico para cada lote de tromboplastina cálcica. Entonces, ahí tienen un ejemplo. Si el paciente tenía un tiempo en segundos de 15 segundos y el control era 11 segundos, ese resultado es de 1.36. Y si el IC es igual a 1, entonces un INR elevado a 1 va a seguir siendo el punto 1.361, ¿verdad? Entonces, les hemos dado a ustedes también un INR que era de 1.02, porque nosotros estamos manejando ese lote de reactivos de la tromboplastina cálcica, con lo cual se va a poder llevar a cabo el proceso de coagulación. Entonces, ese IC, como estamos manejando ese lote, entonces ustedes tienen que elevar a la potencia de 1.02. Este cálculo. El tiempo de protrombina del paciente versus el tiempo de protrombina control. Hemos utilizado un control para cada día de prácticas, ¿no? Y les hemos puesto en la pizarra. Yo en este momento no recuerdo cuáles son esos controles, esos valores numéricos de control, pero sin duda han anotado ustedes porque hemos puesto en la pizarra. En el día que yo he apoyado a la práctica, hemos obtenido un control, un tiempo de protrombina control de 14 segundos. Yo no recuerdo
qué tiempo les dieron de control los auxiliares el día lunes y el día martes, pero alguien debe tener anotado en sus apuntes. Entonces, en eso consiste ese cálculo del INR. Ya, y el tiempo de protrombina, que en este momento más bien no tengo esa relación, pero voy a mandarles esta noche. Es una tabla donde están ahí en columnas y en filas los valores de segundos y el tiempo de actividad protrombínica. Sumamente fácil de utilizar. Simplemente buscar en la tabla el tiempo de protrombina que tienen ustedes en el paciente y extrapolar con la columna de la derecha y encontrar el tiempo o sea, la correspondencia entre el tiempo obtenido por ustedes y su porcentaje de actividad protrombínica. Esas dos cosas, o tres, son las que yo les quería clarificar. Nuevamente les pregunto, ¿está clara esta exposición? ¿No hay duda del cálculo del INR? ¿No? ¿Alguien puede contestar? ¿Está claro? Sí, está claro, doctora. Muy bien, Michelle. Entonces, esas son las puntualizaciones que yo quería hacerles para que presenten el informe. Ahora vayamos a la presentación del informe. En el perfil hepático 1, les he mandado una serie de instructivos, ¿no? Que dirigen cómo tienen que hacer su informe. Yendo por la forma, se ha repartido por número de estudiantes, de manera que cada uno de ustedes tienen que ponerse de acuerdo quiénes van a participar, con quiénes van a participar. Lo cierto es que en el informe tienen que poner qué cosa está haciendo cada estudiante, porque eso va a influir muchísimo en la evaluación final de todo el informe. Entonces, les he mandado ya un informe, un modelo de informe, es decir, más allá de un modelo, de qué cosas debe contener ese informe, del patrón de los cocientes, diré más bien de las pruebas de citólisis y colestasis, ¿no? Que son pruebas de enfermedad hepática hepatocelular. Entonces, ustedes han determinado en el laboratorio la ALT, la AST, la fosfatasa alcalina y la gamma-glutamil transpeptidasa. Como no salió bien la gamma-glutamil transpeptidasa, ustedes han vuelto a repetir con otro reactivo que ya no presentaba interferencias. Entonces tienen que poner esos nuevos valores. Los anteriores no los van a utilizar. Entonces utilicen los nuevos valores con el nuevo reactivo y presentan el informe tal cual les he mencionado y he mandado a todos por Classroom. Ahora, si ustedes tienen alguna duda sobre ese contenido, también es momento que me pregunten para que yo les pueda clarificar. Otra vez dejo la pregunta para ustedes. Buenas tardes, doctora. Sí, yo tenía dudas sobre la parte de validación analítica. Ya. Quería preguntarle si tenemos que sacar la precisión y exactitud de todos los constituyentes. Y una cosa más, en el caso de la fosfatasa alcalina, yo fui a ver el inserto de los controles, pero no establecí datos numéricos. Entonces no sabía cómo sacar la exactitud. Gracias por tu pregunta. ¿Cómo te llamas? Nicole, gracias. Sí, muy buena tu pregunta. Cuando hacemos una validación, o sea, todo lo que estamos haciendo en el laboratorio está basado en el proceso analítico, ¿no? Tenemos a la preanalítica, con todo lo que ustedes ya saben, está 100% referida a la muestra y sus particularidades y su respectivo cumplimiento de criterios de calidad. Cuando entramos a la fase analítica, llegamos a una fase que es ya la validación. Es decir, tenemos que presentar los resultados preliminares
para entrar a la postanalítica y hacer la validación. Entonces, la validación analítica es hacer la validación de la precisión y de la exactitud. La precisión se hace con la gráfica de Levi-Jennings, y al respecto también les voy a mandar unas gráficas de cómo tienen que hacer su validación. Son gráficas hipotéticas, como les había mencionado. No tenemos gráficas experimentales hechas por ustedes para cada una de esas pruebas que hemos efectuado en el laboratorio. Pero lo que interesa es que ustedes usen esas gráficas para hacer su interpretación, tanto de tipo cotidiano como retrospectivo, como hemos avanzado en la fase postanalítica cuando hablábamos exclusivamente del proceso analítico. Entonces, cuando hagan la precisión, la validación de la precisión, pues ustedes tienen que registrar en qué punto han encontrado ustedes su práctica, hipotéticamente, ¿ya? Pero si no ponen su dato numérico, tienen la gráfica para ustedes mencionar y decir, bueno, en esta gráfica que le titulamos fosfatasa alcalina o lo que fuere, albúmina o gamma-glutamil transpeptidasa, donde corresponda, sí, ustedes tienen que hacer su validación y decir, si encontramos aquí el error aleatorio, el tal día se presenta en tal y tal parte, lo que hemos aprendido. Y luego en el control retrospectivo ustedes tienen que decir si encontramos errores sistemáticos de tendencia ascendente, de tendencia descendente o de desplazamiento en la parte superior o desplazamiento inferior al promedio. Y tienen que explicar causas posibles de ese error y medidas correctivas, ¿no? Entonces, eso se hace para cada una de las pruebas que ustedes han realizado en el laboratorio. Porque en el perfil hepático, cada prueba es una unidad, pero esas pruebas al final van a estar juntas en lo que es el informe de resultados analíticos de la fase final del proceso analítico. O sea, reunimos esas pruebas. Ahora tú me dices, Nicole, que no existen en las tablas valores numéricos de fosfatasa alcalina. Eso no, con toda certeza no hay esos valores. Le cuento, doctora, que busqué primero en el inserto como tal y en el inserto establece cuáles son los controles que se utilizan. Entonces busqué en internet el control y le cuento que está la estabilidad del reactivo, pero no establece parámetros como hemos visto en algunos otros que decía low y los otros parámetros. Bueno, eso yo he conversado esta mañana con el auxiliar de Jacob, porque él ha estado comisionado en hacer la impresión de las tablas de control de calidad. Estamos utilizando, cada año nos compran diferentes marcas. Entonces, este año nos han comprado también unos reactivos de controles de calidad, pero de otra marca. Entonces, le he delegado a Jacob para que él haga una impresión de todo el contenido del control de las tablas, ¿no? Hay unas tablas, ustedes ya conocen, tablas de control en sueros control, entendiendo que cuando hablamos de suero control tenemos los valores declarados de cada constituyente. Entonces, con toda seguridad, en esa tabla existe el valor de la fosfatasa alcalina, porque estos controles de calidad son exclusivamente para laboratorios de análisis clínicos y la tabla concretamente es pues para la química sanguínea, donde están ahí contempladas las enzimas y están otros metabolitos. Entonces, esa referencia, bueno, ¿qué me decía Jacob? Que sí, que les ha dado todos los valores. Posiblemente tú no has apuntado, o no sé qué dicen tus compañeras, pero Jacob me ha asegurado esta mañana que les ha dado todos los valores para que hagan ustedes sus validaciones y lo que corresponde, ¿no? Lo que faltaba. Entonces, por favor, revisa, pregunta a tus compañeras si ese dato les ha dado y en última instancia comunicarse con Jacob para que él les mande esos valores de la tabla, del suero control que estamos utilizando, yo digo, una línea comercial. O sea, eso sí tiene que proporcionarles el auxiliar y no pueden ustedes buscar
otra línea de referencia, porque ustedes han trabajado experimentalmente con esos sueros que contienen, en este caso, la fosfatasa alcalina. Entonces es cuestión de preguntar al auxiliar si no les ha proporcionado ese dato o alguien de tu grupo. ¿Tú de qué día eres, Nicole? Del día martes, doctora. Martes. ¿Martes? Sí, martes. Exacto. Entonces hay que preguntar, están ahí Jacob, Melissa y Remberto. Entonces el que estaba designado de responsable en esa práctica era Jacob. Entonces a él hay que pedirle que por favor les proporcione el dato de la cifra numérica. En todo caso, ustedes en la práctica tienen que pedir esas tablas, esos valores, porque tienen que manejar esas cifras, ¿no? Ese es el propósito de las prácticas. No tanto que el auxiliar les proporcione, sino más bien ustedes usar esa tabla, familiarizarse, porque esas tablas están mostrando el tipo de sistema, están mostrando el promedio, desviación estándar, límite, rango inferior, superior, y no solamente en el sistema clásico, sino también en el sistema internacional. Entonces, es bueno que se familiaricen con esas tablas. Y este año la línea comercial, la casa comercial que nos ha prestado, digo que nos ha proporcionado ese reactivo, nos ha vendido los sueros control, ya no acompaña con una literatura, ya no es en físico la presentación de los datos, es virtual. O sea, ellos nos mandan por internet y es una lista kilométrica, todo está ahí. Pero hemos logrado simplemente sacar lo que corresponde a química sanguínea, o sea, a nuestro campo. Por lo tanto, esa información la tiene Jacob y Remberto, eran los responsables de hacer la impresión en el laboratorio, un cuadernillo. Yo lo tenía el año pasado, pero era de otras concentraciones. Pero este año estamos trabajando con los patrones, con los sueros control que nos ha comprado la facultad el año pasado. Este año sí nos ha vuelto a comprar, pero hemos demorado también un poco para que nos manden sus valores. Entonces tenemos ahora los valores y repito, hay que pedir a Jacob, que era el responsable, o Remberto. Pero martes sí está Remberto martes. Y miércoles también está Remberto. Ya no está Jacob. Pero si han hecho el martes, bueno, entonces corresponde pedir a uno de los dos esos valores. Pero con más seguridad a Jacob, que él es el que está manejando estas cosas. ¿Ya? Pero de haber, tiene que haber, porque son sueros control destinados a la química sanguínea. Entonces es posible hacer ese control de exactitud de todos los parámetros que hemos hecho, excepto del tiempo de protrombina. Pero todos los demás están allí. Entonces la validación tiene que ser analítica, es decir, precisión y exactitud, y tiene que hacerse la validación de la correspondencia al resultado muestra paciente por trazabilidad. Y correspondería ser la fisiopatológica porque estamos ya en casos clínicos, pero como no hemos asignado al paciente ni qué patología presumiblemente tiene, etcétera, entonces esta vez en esta práctica no hacemos la validación fisiopatológica, pero el resto sí. ¿Está claro, Nicole? Sí, doctora, muchas gracias. Ya, perfecto. Entonces ahora entremos al informe propiamente dicho. Una vez, voy a seguir hablando del perfil hepático 1. Una vez que han hecho conforme a lo que se les ha enviado por Classroom, les he mandado todo el formato, entonces tienen que seguir esas instrucciones. Y una vez que han hecho todas estas validaciones, tienen que ya hacer un resultado, un informe de resultados que hemos visto en la fase postanalítica, pero también yo les he explicado en la pizarra qué cosas debe contener ese informe. Entonces, para ratificar, en el informe de resultados, una vez que ustedes han hecho ya su informe,
tienen ahí sus pruebas efectuadas, su valor observado, tienen que poner entre paréntesis el valor de referencia de ese método con el que ustedes han trabajado. Entonces ahí tienen que incluir el formato, tienen que poner el nombre y apellido del paciente e inmediatamente poner todo el listado de las pruebas que han hecho. En el perfil hepático 1 tienen que poner ALT, AST, fosfatasa alcalina, tienen que poner gamma-glutamiltransferquidasa y sus respectivos valores de referencia, ¿no? Eso les había indicado. Eso tienen que hacer. Luego, como ya hemos hecho ahora las otras pruebas, albúmina, tiempo de protrombina, entonces que igual en esa misma hoja de los valores del informe de resultados analíticos, tienen que poner los valores validados de la albúmina, del tiempo de protrombina y de las bilirrubinas, ¿no? Cuando hablamos de bilirrubina, estamos hablando de la bilirrubina total, de la bilirrubina directa y de la bilirrubina indirecta. Y cuando mencionamos o colocamos al tiempo de protrombina, tenemos que poner tiempo de protrombina en segundos, porcentaje de actividad protrombínica y tenemos que poner el INR. Entonces, en eso consiste, no hemos hecho las pruebas de evaluación para procesos inflamatorios, no hemos hecho la electroforesis de proteínas. Entonces, no vamos a poner en el informe esos resultados del proteinograma, que contiene, que de ahí hemos hecho la valoración de las globulinas. Entonces, ustedes tenían que presentar ya en cada día, o sea, hoy día tenían que presentar ese informe de resultados analíticos, ¿no? Como estaba previsto que los del día martes vinieran hoy día o se presentaran el miércoles, entonces era fácil. Lamentablemente ya no contamos con esa posibilidad, porque hoy día, de un momento a otro, nos han indicado que no va a haber, que se cierran los predios de la facultad. Entonces, bueno, nos vemos interrumpidas, no podemos cumplir esa función y a mí se me ha ocurrido llamarlas para explicarles, para aclararles las dudas que ustedes tienen a fin de que puedan hacer ese su informe que les he presentado ya. Voy a mandar casi enseguida el informe de la segunda parte. Entonces, resumiendo, ustedes tienen que presentar un informe del perfil hepático 1 con todo lo que está ahí. ¿Qué sistema biológico han utilizado? ¿Qué cosas han hecho en la fase analítica? Entonces, aquí yo quiero ser enfática en ratificar, en recalcar que, por ejemplo, si nosotros hemos hecho la ALT, entonces ustedes tienen que mostrar todo, primero la fase preanalítica. Han sacado sangre y en este caso solo ha sido suero para tanto marcadores de citólisis como colestasis. Entonces, la fase preanalítica es sencilla, es una sola muestra biológica que han sacado sin anticoagulante y tienen que mostrar requisitos de calidad de la muestra primaria, requisitos de calidad de muestra secundaria, obviamente la concordancia, y además hemos dicho tienen que presentar su solicitud médica para que estemos dentro de lo que realmente queremos hacer. O sea, tiene que haber solicitud médica. ¿Por qué? Porque ese es el desencadenante para que hagamos los exámenes de laboratorio. En este caso, el desencadenante es pruebas hepáticas, pruebas hepáticas 1, perfil hepático 1. ¿Por qué? Porque hemos dividido nada más para poder facilitar las prácticas en el tiempo más breve posible, que al final han sido 2 semanas. No podemos llevar más tiempo porque tenemos otras prácticas y el tiempo, pues el tiempo corre, ¿no es cierto? No podemos atrasarnos. Entonces, por esa razón hemos dividido el perfil hepático en 2. Perfil hepático 1 y perfil hepático 2. Entonces, en su informe de perfil hepático 1, tienen que presentar todo lo que les he puesto en el instructivo. Todo. Hacen sus validaciones, esos resultados validados, transfieren ya solamente los resultados
finales, que son los resultados finales, los ponen al informe de resultados. Y ahí van a copiar los 4 marcadores. Cuánto les ha dado en el paciente y cuál era el valor de referencia, de acuerdo a sus insertos comerciales. Considerando, no se olviden, la temperatura de reacción, porque en el inserto van a encontrar los factores de diferentes temperaturas de reacción. Entonces, ustedes tienen que poner el factor correspondiente a la temperatura que han utilizado en la práctica. Eso es importante. Entonces, eso tienen que transferir al informe de resultados analíticos, después de validar, por supuesto. Se han validado en precisión y en exactitud y nada más en el informe. Ahora, otra cosa, me estoy olvidando. Hemos hecho entonces la fase, sigo con el ejemplo de la ALT. La ALT hemos sacado sangre junto con las otras pruebas. En la analítica solo hemos determinado ALT con un método preciso. Hemos hecho toda la serie analítica, hemos hallado el resultado, hemos hecho su validación analítica y postanalítica. No, validación analítica, no, esperen un ratito. Hemos hecho los resultados preliminares. Hemos hecho la fase analítica y hemos concluido en resultado preliminar. ¿Cuál es el resultado preliminar? Es el control de calidad de precisión, el control de calidad de exactitud, que nos está mencionando, mostrando la inexactitud, y luego la muestra del paciente. Esos son los resultados preliminares. Entonces, una vez que se ha hecho todo eso, pasamos a la fase postanalítica y allí vamos a validar cómo están nuestros resultados de precisión. Hay errores aleatorios, hay errores sistemáticos, qué tipo de error sistemático, qué conducta debemos seguir en el laboratorio. Todo eso he explicado yo en anteriores prácticas. Entonces, esas cosas tienen que insertar en esos valores, en esa prueba de la ALT. Validan y ya tienen su resultado aceptado, por ejemplo, ¿no? Si han aceptado, obviamente tienen que pasar al informe de resultados. Si no han validado bien, si sus resultados han salido equivocados, igual van a poner, para que ustedes sepan que cuando se hacen los perfiles, todos los resultados se agrupan en un solo informe. Con una mención que pongan en la fase postanalítica de la ALT, este resultado no lo aceptamos por esto y por este otro. Entonces, pero igual insertaremos en el informe de resultados para que ustedes sepan que ese es el informe que se tiene que presentar, es el contenido del informe que se debe presentar en un perfil. Entonces, hemos hecho la mitad. Igualito han procedido con la AST. Han sacado la muestra, ya la analítica, la preanalítica, ya hemos dicho que ha sido servido para todo, pero en la analítica igual tienen que hacer todo lo concerniente hasta el resultado preliminar. Y luego hacen la validación de la AST. Ese resultado validado lo ponen al informe. Y así hacemos con la fosfatasa alcalina desde la fase analítica y la postanalítica. Y finalmente hacemos con la gamma-glutamil transferidasa fase analítica y fase postanalítica, ¿no? Entonces, es una cosa así vertical. Cada prueba es independiente. Por lo tanto, cada prueba tiene que estar validada. Y por esa razón es que yo he hecho una división. ¿Cuántos estudiantes harían la fase preanalítica? ¿Cuántos estudiantes harían la fase analítica de la ALT? ¿Cuántos estudiantes de la AST? ¿Cuántos estudiantes de la fosfatasa alcalina? ¿Cuántos estudiantes de la gamma-glutamil? ¿Cuántos estudiantes harían la validación, ¿no? A fin de que todas participen y salga adelante ese perfil. Igualito va a ocurrir con las pruebas del perfil hepático 2. Es exactamente el mismo procedimiento. Igual ustedes tienen que distribuirse qué cosa van a hacer, se turnarán, quiénes van a hacer una vez hicieron esto, quién es este otro, porque repito, les vamos a mandar unas gráficas de Levy-Jennings y también ustedes tienen que utilizar la interpretación de las multirreglas de Westgard.
porque son ejercicios y tenemos que aprovechar de hacer estos perfiles. Y igualmente ustedes al decir, bueno, yo voy a hacer la validación, entonces los que están involucrados tienen que hacer ese ejercicio. En otra prueba ya ellos ya no hacen eso, hacen otros estudiantes, de manera que todos van a practicar todo, aunque sea en diferentes pruebas. Pero tienen que participar en todo lo que significa la exigencia para cada prueba, ¿no? Yo pienso que me están entendiendo. ¿Sí? Sí, doctor, está claro. Está claro, ¿verdad? Entonces yo pienso que pasa lo mismo con Mariel Rocío. ¿Qué dices tú, Mariel? ¿Has entendido? Sí, doctora, buenas tardes. Buenas tardes. Ya, está claro. A ver, Laura Aide Sirpa. ¿Has comprendido? Sí, doctora. Muy bien. A ver, voy a seguir explorando. ¿Quiénes si me están escuchando? Ilse Soria La Fuente. ¿Está claro? Sí, doctora, se entendió. Muy bien. Cintia Alejandra. Sí, doctora, todo claro. Todo claro, perfecto. Alejandra Bolivia. Hola, Alejandra. Creo que no está. Abidán. Todo claro, doctora. Muy bien. Abigail, bueno, ya había contestado, ¿no? Abigail. Alex Abraham Escobar. Sí, doctora, todo claro. Muy bien. Carla Robles. Sí, todo claro, doctora. Muy bien. Después, Ilse Soria La Fuente. Presente, doctor. ¿Está bien? ¿Está claro? Sí, está claro, doctor. Ya. Rocío Gutiérrez también está. Ya. No sé, bueno, no importa. Yo ya con esto he cumplido mi responsabilidad. Ya no vamos a estar el día miércoles de este tema. Nosotros vamos a estar en el laboratorio preparando reactivos para la próxima práctica, que va a ser perfil de pruebas de páncreas exócrino, porque este jueves y viernes yo ya voy a empezar a dar ese tema, ¿no? Entonces ya vamos a estar en otra temática. Por eso que hoy quería que estén todas en lo ideal, que hubieran estado inclusive las del miércoles, pero porque ya no vamos a tratar más este tema del perfil hepático. Ya hemos terminado hoy día. Entonces, si no hay más dudas, preguntas, entonces terminaríamos la reunión. Después tenemos que hacer un comentario respecto a cómo es el paciente o a cómo han salido sus resultados. ¿O no es necesario? No, pues no corresponde. El comentario es otro. El comentario es en relación a la práctica. Nosotros no podemos hablar del paciente porque no estamos haciendo un paciente que tenga una determinada patología. Nosotros nos sustentamos con el informe que les acabo de explicar. Ustedes han hecho primero una parte experimental en el laboratorio y de ese informe experimental, de esa práctica, diré, ustedes tienen que elaborar el informe con todos los elementos que yo les he puesto. Entonces, ya no corresponde más hacer ningún otro comentario. Si todo está, lo que hay que sustentar son las pruebas. Hemos hecho y tienen que llenar los objetivos de la práctica. Les estoy poniendo definiciones, qué cosas son la colestasis, qué son las citólisis, etc. Entonces, aquí no corresponde nada, porque si ustedes recuerdan, cuando hemos hecho el ejercicio de la interpretación de los resultados,
Ahí tenemos que sustentar, interpretar, primero tenemos que analizar, tenemos que comprender por qué un resultado está alto. Entonces, ahí tenemos que decir si este paciente, aquí se observa un incremento que debería, que está muy elevado, poco elevado, para decir si es un proceso agudo, si es un proceso crónico. Hemos visto si es correspondiente a qué órgano, que si hay citólisis, si hay colestasis, si hay un patrón. Incluso vamos a analizar los cocientes, ¿no? Los patrones de aparición de las moléculas, los cocientes que son importantes, que no les estoy pidiendo que pongan en sus informes. Deberían poner cocientes, porque no es nada más que una relación de AST-ALT, por ejemplo, el más conocido, el cociente de Rittis. Pero digamos que no van a poner eso, no importa, porque yo ya les he dado el otro día, la última clase ha sido una clase de interpretación. El informe no es nada más que una cosa muerta. Ahí se ponen resultados, el listado de pruebas, el valor observado en el paciente, acompañado del valor de referencia del método que hemos estudiado para ese tipo de, si es varón, varón, si es mujer, de mujer, ¿no? Entonces, eso ustedes saben, en la fase preanalítica, a quién han sacado sangre, si ha sido un compañero varón o ha sido una compañera mujer. Entonces, eso tiene que regir para que ustedes hagan su valor de referencia, escojan. En las transaminasas están discriminando el sexo. Entonces, tienen que escoger el valor de referencia que corresponde a la persona que le han extraído la sangre. Entonces, el comentario está, primero hay que hacer la interpretación, la observación, la comparación. Eso es lo que he explicado en la última clase. Ustedes tienen que comparar el resultado del valor observado versus el valor de referencia. Luego tienen que decir en esa comparación si está alto o no, si está igual. Si está alto, ¿cuál es esa magnitud? ¿Es muy alto? ¿Es medianamente alto? ¿Es muy poco alto? De ahí, al final, vamos a inferir si se trata de un proceso agudo o si se trata de un proceso crónico. Por eso es importante que asistan a las clases teóricas, porque todas esas cosas hablamos en las clases teóricas. Pero cuando no asisten, bueno, tendrán que buscarse literatura, pues, ¿qué más se puede hacer? Porque cuando hablamos de interpretación, vemos esas características. ¿Cuánto es la magnitud? ¿Es muy alta? ¿Es mediana? ¿Es muy poca? ¿O no hay ninguna magnitud? No quiero decir, no hay ninguna alteración al valor de referencia. Tenemos que saber que estas pruebas no son 100% específicas. La ALT, por ejemplo, no es 100% específica del hígado, pero es más específica que la AST. Entonces, además que esas dos no son representativas exclusivamente del hígado. Por eso que tenemos que hacer las otras pruebas y en conjunto tenemos que analizar una por una para que al final, digamos, estos resultados sugieren que el paciente sufre de tal patología. Entonces, cuando el médico recibe nuestros resultados, él va a decir, sí, ratifico mi hipótesis. Mi hipótesis es de que se trata de una hepatitis alcohólica, aguda. El laboratorio me está respaldando que así es por sus valores. Ese es el resultado final. Nosotros no tenemos que decir nada del paciente, porque nuestros resultados, nuestro informe de resultados, está pues sustentando cada uno de los resultados que hemos obtenido. Entonces no corresponde un comentario del paciente. Nosotros estamos, repito, aportando datos numéricos, cifras numéricas de los trastornos metabólicos o patológicos de las células. ¿Qué factores, qué ha pasado cuando ha habido citólisis? ¿Qué pasa con esa célula? ¿Qué significa citólisis? ¿Cómo están los valores de ese paciente que tiene citólisis? ¿No es cierto?
Entonces, por los cocientes, por los patrones, por la presencia de bilirrubina, etcétera, vamos a llegar nosotros a un punto final en que, digamos, por todos estos resultados, nosotros sugerimos o pensamos que se trata de un proceso hepático inducido por la ingesta del alcohol, porque hemos visto además la solicitud médica, ¿no? El médico dice que es un bebedor consuetudinario. Entonces, si el índice de ritis, el cociente de ritis nos dice que está elevado y que eso corresponde a un proceso alcohólico y que además no es el único cociente, hay otros cocientes también que les he enseñado, si esos cocientes también están apuntando a que ese paciente bebe alcohol. Entonces nosotros podemos inferir y decir, por los resultados, este paciente sí es alcohólico. Y si es alcohólico, pues obviamente hay un daño al hígado. No necesariamente va a tener una obstrucción, que es el caso del representante de la bilirrubina directa, sino un proceso inflamatorio por la ingesta del alcohol que produce ictericia. Entonces, es el conocimiento de todas las características de nuestros marcadores bioquímicos para acercarnos a un diagnóstico. Primero a lo que acontece en nuestro organismo y luego hacer un ensayo de interpretación que posiblemente se trate de una hepatitis alcohólica. ¿Qué momento se va a saber si realmente ese paciente tiene o no una hepatitis alcohólica? Es cuando el médico haga su comparación con el cuadro clínico del paciente y diga, bueno, sí, el laboratorio de bioquímica clínica me ha ayudado bastante, pero yo necesito saber si, por ejemplo, la colestasis es intra o extrahepática. Nuestros marcadores no son suficientes para eso. Y dirán, no, yo necesito pruebas de imagen, ¿no? Pero en lo que nos corresponde a nosotros, demos lo que hemos hecho, entendamos lo que hemos determinado, para qué estamos determinando. Entonces, ese es el único comentario que nosotros podemos hacer. No, pues no hay otro, ¿no? Si es que te he entendido bien a tu pregunta. Cintia. ¿Está claro? Hola. ¿Me escuchan? ¿Todo? Pues igual van a ser las interpretaciones para una pancreatitis aguda o para una pancreatitis crónica, etcétera, ¿no? Porque todo tiene que tener una razón de hacer los exámenes de laboratorio, tienen un propósito nuestros exámenes, ratificar o desvirtuar el diagnóstico presuntivo del médico. Así que ha establecido el médico, ¿no? De su paciente. Entonces, esa es la única razón de hacer estos exámenes de laboratorio. ¿Ya? Entonces, bueno, creo que con esto ya hemos concluido. Ya nadie más